y no nombrar a Cervantes. Y tampoco se puede mirar el teatro y dejar de lado a Shakespeare. Yo destacaría sobre todo la importancia de su mensaje. Si tuviéramos que resumir la vida de Cervantes, reflejada de uno u otro modo en su literatura, podríamos decir que Cervantes es un Quijote, enfrentado como su personaje a la adversidad. Una y otra vez sale apaleado, pero nunca pierde el ánimo y está siempre dispuesto a seguir adelante sin desfallecer. Su lema en boca del Quijote es: confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a amargas dificultades. Cervantes era el prototipo de hombre quijotesco, tal como hoy lo entendemos, dispuesto a perder la vida por unos ideales, Dios, patria y rey, que en su tiempo se fueron perdiendo. Luchó como soldado a la antigua usanza por defender su patria y su religión frente a la gran amenaza turca, mientras que los países europeos iban por otros derroteros completamente diferentes. El idealismo había sido desterrado por el materialismo y el interés general por el interés particular. A Francia, por ejemplo, no le importaba lo más mínimo aliarse con el turco con tal de no ver crecer el poderío español. E Inglaterra se apartaba de Roma por pura conveniencia, sin importarle los peligros que pudieran sufrir los estados pontificios. Pero, lo queramos o no, esa nueva usanza era la que triunfaba en Europa, como hemos visto simbolizado en el caso de Shakespeare, a detrimento de la antigua que se refleja en Cervantes. No obstante, y ahí radica la inmortalidad de su obra, su mensaje siempre tiene actualidad y es muy claro. Hay que cambiar el mundo, amigo Sancho, que no es locura ni utopía, sino justicia. ¿Os dais cuenta que es el mismo mensaje que está transmitiendo el Papa Francisco en estos momentos? Él es la figura quijotesca de nuestros días. Él es el que trata que retomemos la verdadera senda, pues nos hemos ido de nuevo por el camino equivocado. De Shakespeare destacaría su enorme vitalidad y fuerza y su versatilidad. Solo hay que tener presente que alternaba continuamente comedias con tragedias, tragicomedias novelescas y dramas históricos, desde una comedia Las equivocaciones hasta un Hamlet y un Julio César. Pero lo que tienen en común es que ambos autores presentan la condición humana con todas sus luces y sus sombras. Se diferencian en que Shakespeare hace solo esto. Presenta, explora, plantea las angustias del hombre, pero no enjuicia, no valora, no predica y no resuelve a la manera cervantina, aunque sí cuida de la restauración del orden y de la jerarquía divina. Cervantes es profundamente comprensivo con los errores de los demás, sufre con ellos, perdona, y eso tiene su razón de ser en que Cervantes tiene una visión religiosa fundada en la fe católica, mientras que Shakespeare se limita a una visión cristiana del mundo, sin predicar ninguna doctrina. En su obra Bien está lo que bien acaba, muchas veces considerada una obra problemática, Shakespeare resume el conflicto del hombre, que es lo que le preocupa, de la siguiente manera. La trama de nuestra vida se compone de bien y de mal. Nuestras virtudes se mostrarían orgullosas si no viniesen nuestros defectos a fustigarlas. Y nuestros crímenes nos llevarían a la exasperación si no fueran compensados por nuestras virtudes. Y en esto reside su grandeza. Nos muestra personajes como nosotros, con una visión limitada, pero que siempre tienen que tomar decisiones, elegir.
y sus elecciones pueden acarrear graves consecuencias para ellos mismos y para todo su entorno. Y con esto volvemos al principio. Lo que une realmente a Cervantes y a Shakespeare no es compartir la fecha de su muerte, y además sabemos que no es verdad, sino su universalidad. Además, ambos hacen una aportación al lenguaje que no tiene igual. Mientras que Cervantes conserva toda la sabiduría del pueblo español, refranero incluido, Shakespeare marca el idioma inglés para siempre. Hay un sinfín de expresiones y metáforas de Shakespeare que se han incorporado al lenguaje normal, y casi nadie sabía que cita a Shakespeare cuando dice "That's Greek to me". Eso me suena a griego, lo que sería me suena a chino en español. Y ahora solo nos queda esperar que nuestra conferencia no les haya sonado a griego o chino. Y como Próspero, el mago de la tempestad, pedir clemencia e indulgencia. And release me from my bands with the help of your good hands. Gentle breath of yours my sails must fill, or else my project fails, which was to please. Now I want spirits to enforce, art to enchant, and my ending is despair, unless I be relieved by prayer, which pierces so that it assaults mercy itself and frees all faults. As you from crimes would pardon be, let your indulgence set me free. Muchas gracias. Nos habéis dejado sin palabras. Si a alguno todavía le queda alguna, que por favor haga uso de ella, porque tenéis una ocasión increíble de preguntar a estas personas que saben tanto del tema, y por eso nos lo han expuesto de una manera tan ágil, tan agradable y tan atractiva. Carla. Felicito, agradezco enormemente un valioso empleo de vuestro tiempo para estar con nosotros. ¿Sabéis, por favor, cuándo empezó el teatro en Inglaterra? Eso no se puede dar una fecha exacta, como igual que en España empezó con obras religiosas, bueno, con las representaciones en los festivos, y así evolucionó. Luego había, igual que en España, carros que viajaban por el país y representaban obras, the mystery plays, y poquito a poco empezaron a introducir elementos más terrenales en el teatro. Y los teatros como el Globe se construyeron, el primero se construyó en los años 80 del siglo XVI. Entonces ya teníamos un teatro como el de Shakespeare, aunque con forma más clásica. Sus antecesores se ceñían más a los cánones clásicos. Sí, gracias, Sabine. Ahí al fondo tenemos una persona. Bueno, yo no hablo español muy bien, pero como vosotros sois todos españoles, lo puedo decir pasamos en Inglaterra. Parece que Shakespeare era italiano y nació en Sicilia. Y su apellido es Shakespeare, que en italiano quiere decir Scoti Lancia.
Y la razón, hay documentos en la Universidad La Sapienza en Roma. Y una razón es que el era católico y no protestante. Y otra razón es que muchas de sus obras están hechas en Italia, como Otello, como Romeo y Juliet, como Magical Nothing, como The Tempest Shrew, que no sé cómo se dice en español, pero esto quiere decir. Bueno, como he dicho, hay muchas teorías y se han buscado evidencias en sus obras. Los defensores de que sus obras realmente fueron escritas por Francis Bacon encuentran un acrónimo del nombre de Francis Bacon en sus obras, pero todas esas son especulaciones basadas en evidencias circunstanciales. Y la investigación moderna ha ido descartando una tras otra realmente. Que usara fuentes italianas para sus obras, sí, pero todo el mundo leía a Boccaccio y todo el mundo sacaba de Dante. Eso no era nada extraño porque además estas obras existían en traducciones. Ana, sí, perdón. A ver, no queremos hacer una comparativa, pero hay cosas que son inevitables. Yo veo en la obra y en la figura de Miguel de Cervantes una claridad que no veo en Shakespeare. Probablemente todas esas teorías y todas estas investigaciones sucedan porque hay algo que no se comprende en Shakespeare. Yo que lo he estudiado, no comprendo cómo un señor un día empieza a escribir con una furia y una producción increíble, se pasa unos años escribiendo una obra que parece increíble, de calidad y de complicación en parámetros iámbicos, y luego un día decide que ya no escribe ni una palabra más. Y yo eso no lo entiendo porque, a ver, que yo no soy Shakespeare, tampoco soy Cervantes, pero que una tiene el gusanillo de escribir y que cuando una no escribe un día te sientes culpable. Eso no lo entiendo. Pues esa es una de las incógnitas. No sabemos por qué Shakespeare se retiró a Stratford de repente. No lo sabemos. Así que solo podemos especular. Que complementa muy bien con lo que está diciendo mi pregunta. Esa falta de datos tan absoluta, ese misterio, ¿es común a otros personajes de la época o solamente recae en Shakespeare? No, también hay otros dramaturgos de la época sobre cuya vida no sabemos nada. Son muy pocos datos. Así que los datos, sí sabemos que existió una persona, William Shakespeare, que nació en Stratford, que se casó, que se fue a Londres, que apareció allí en los teatros, que se erigió en el dramaturgo más importante de su época, que se retiró. Sabemos de las propiedades que compró en Stratford y luego también en Londres. De estos sí existen documentos, pero no sabemos si en sus tiempos de Londres viajaba frecuentemente a Stratford para mantener los lazos familiares. No lo sabemos, solo sabemos que compraba propiedades. Cuando ganaba dinero lo invertía y al final de su vida poseía una de las casas más grandes en Stratford y muchísimo terreno. Y cuidó de sus hijos. Les dejó en herencia, una hija que se casó, salió un caso un poquito dudoso de su marido, entonces cambió su testamento para asegurar que su hija tuviera dinero, aunque el matrimonio fracasara. Pero más no sabemos, pero esto no es raro. Bueno, creo que por aquí por el fondo hay alguna pregunta, ¿verdad? Sol. Sí, bueno, quería realmente que me confirmaran lo que me dijeran ellas, de alguna manera lo vinieron diciendo con pocas palabras, y me interesa saber la universalidad y la trascendencia que adquirieron. Sabemos que hubo dramaturgos de mucha fuerza y también muy revolucionarios, de tanto
en cuanto a la condición humana, nada más que el gran teatro mismo muestra como calado. Y evidentemente ambos, en el caso de Shakespeare, digamos, la popularidad se da muchísimo también porque es un comediante, o sea, el teatro llegaba. En el caso de Cervantes es más difícil entenderlo cuando sabemos que ese Quijote revolucionó y hasta se llevaba escondido en los barcos a América, cuando estaba prohibido llevarlo, pero bueno, lo llevaban los conquistadores y la gente escondida en los barcos y llegó hasta México y otras tierras españolas. Entonces, evidentemente revolucionaron y fueron unos innovadores tanto en la novela como en el teatro. Calaron muy hondo, además calaron tanto en las clases altas como en las clases bajas, supieron interpretarlos y supieron agradar a un público muy dispar, que eso fue lo magnífico. Me gustaría igual que me definieran lo que habían dicho, pero en pocas palabras, cualquiera de las dos que lo han hecho estupendamente, cómo igual logran esa universalidad y esa gran trascendencia que tienen hasta el día de hoy y esa vigencia que no han perdido el mundo. Bueno, en el caso de Shakespeare es que porque lo que él plantea en sus obras es fácilmente transferible a otros tiempos. Cuando se mira la historia de las obras de Shakespeare en el teatro, entonces una obra como Julio César, por ejemplo, ha sido interpretada según el siglo en que se representaba. Y cada siglo encontraba algo que expresaba la situación en la que se encontraba. Y esto se puede decir de la mayoría de las obras de Shakespeare, no todas, pero la gran mayoría. En el caso de Calderón es más difícil. Hay muchas obras de Calderón que son estupendas, pero no se dejan transferir tan fácilmente a otros tiempos. Y realmente lo que Shakespeare retrata siempre son conflictos universalmente humanos. Estos se dejan interpretar de distintas formas y por eso seguimos leyéndolo. Tiene una vitalidad que es increíble, que sobrepasa la de otros autores. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí. Que, Blanca. por favor, de Charo, que nos Sí. hable de la universalidad de Cervantes. ¿Puede ser? Bueno, si queréis os hago otra conferencia. No, pero es que no podemos dejar. Es que... Bueno, ¿os queréis esa pregunta o queréis No, otra? es que Bueno, yo no nos vamos a poner aquí a pelear. Antes ha dicho Sabine que la Enciclopedia Británica dice clarísimamente que Shakespeare es mejor que Cervantes, lógicamente. Eclipsa es mejor. Bueno, eclipsa a Cervantes. Bueno, pues entonces la Enciclopedia Española podría decir exactamente lo mismo, pero nosotros no nos da por eso, no nos da por elogiar y por tanto somos más humildes en ese sentido. Pero lo que sí que es cierto, cuando hemos estado preparando esta conferencia, que nos hemos pasado por cierto muy bien, y hemos tenido unas conversaciones muy interesantes, pues resulta que dentro de que no se sabe todo de Cervantes, pero se sabe muchísimo. Y sobre todo se sabe que todo eso lo escribió él, y todo eso lo publicó él, y lo corrigió él. Y tiene miles y miles y miles de páginas escritas maravillosas. Y que con esa pobreza que tenía, pero él era él era es. Mientras que Shakespeare es un parecer, es el ser y el parecer propio del barroco de aquel tiempo. Entonces, a veces es una figura cartón-piedra. Es que es cartón-piedra, porque es que se derrota. Es una figura que hace huecos por todas partes. O sea, es la típica figura que hace huecos por todas partes porque es como un barco que está ahí, pero que te empiezas... Y es que realmente, porque todo son especulaciones, realmente, por eso tú cuando hablas de Shakespeare tienes que citar a 25.000 autores diferentes que dicen algo de él y que no se ponen de acuerdo tampoco. Entonces están continuamente, y por eso Sabine lo ha mostrado ahí en esas notas a pie de página, es que para leer una línea hay que tener no sé cuantísimas notas a pie de página, porque hay uno que dice esto, otro que lo rebate, otro que no sé qué. Hombre, con Cervantes también tenemos que tener continuamente notas a pie de página, entre otras cosas,
Afortunadamente ahora tenemos versiones modernizadas que nos permiten leerlo con más facilidad, pero si no, también es un castellano antiguo y hay una serie de cosas que hay que explicarlas. Pero nadie, está todo el mundo de acuerdo, o sea, nadie dice esto lo copió de Pepito, esto lo copió de Juanito. No, 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 hay todo. Lo que sí que sabemos es que hubo un señor que se llamaba Avellaneda, o por lo menos así, que escribió la segunda parte del Quijote, y eso indignó tantísimo a Miguel de Cervantes que a lo mejor no hubiera salido la segunda parte del Quijote, pero en menos de un año se puso ahí y dijo, si este estúpido de Avellaneda me quiere copiar y quiere... Sí, porque es como los libros de Harry Potter hoy día. Basta que tenga éxito para que salgan 25.000 y 25.000. Y entonces, como Cervantes no sacaba la segunda edición del Quijote, pues entonces apareció un señor que dijo, oye, esto es un filón increíble, voy a escribirlo yo, más o menos, lo había leído muchas veces, la primera parte del Quijote, le había encantado, había imitado su estilo y se había puesto a escribir la segunda parte. Eso a Cervantes le irrita de tal manera que dice, a este me lo voy a... Vamos, no le puedo partir la cara ni lo puedo fusilar porque no puedo, pero desde luego, por ese derrotero con el que ha llevado a Don Quijote, yo lo voy a llevar por otro completamente diferente. Entonces, basta que Avellaneda dijera Don Quijote va a ser loco hasta el final, dice, no, yo lo voy a hacer cuerdo. O sea, basta que diga y Cervantes no muere para que puedan salir más Quijotes, él dice, no, yo a Don Quijote lo voy a matar y lo voy a rematar para que no salga una tercera parte del Quijote. Quiere decir que lo que él hace es maravilloso. Y esa segunda parte del Quijote, después de esta noche, yo espero que todo el mundo la lea. Y la lea porque entonces vamos a ver a ese Don Quijote a Cervantes, porque es que el trasunto de Don Quijote es un trasunto de Cervantes. Y lo que es admirable es que este hombre es capaz, es que se muere, es que está cascadísimo, es que está el pobre que no puede. Pero vosotros sabéis lo que es la rabia esa tan grande que le puede no entrar cuando hay un impostor, cuando hay un cara dura que quiere de verdad. Bueno, pues entonces cuando leemos a Cervantes y vemos a Cervantes, todo él es un ser que siente, que piensa, que vive, que sufre, que padece, y todo eso se refleja en su obra. Shakespeare, lo decíamos el otro día que lo estábamos comentando, sus obras no reflejan nada de él. O sea, no hay ni nada. Esas obras podían ser de Pepito Pérez o podían ser de cualquiera, pero no dicen nada del Shakespeare humano, del Shakespeare persona. Y eso es lo que... los sonetos, eso es lo único. Un momento, pero estamos hablando de su obra dramática, estamos hablando de todos esos tomos. Y los sonetos tampoco necesariamente. Y los sonetos tampoco necesariamente. Por eso yo intentaba hacer esa comparación del ser y el parecer. Realmente España era, con toda su pobreza, con todos sus aciertos y con todas sus tal, pero era realmente ella. Inglaterra era apariencia, parecía que era, pero no era. Quiere decir, no era. El Imperio Español abarcaba todo el mundo, mientras que Inglaterra tenía ahí su archipiélago y punto. Pero sin embargo, ella ya se daba como la dominadora del mundo, ya lo ve ahí. Quiere decir, es un poco el ser y el parecer, la apariencia, y yo creo que eso es lo que distingue a los dos escritores. Pero no vamos ahora, es simplemente una apreciación un poco personal. Gracias. Muy bien. Perdón, Blanca, tú. No, yo en realidad ella nombró que un autor inglés que había dicho que la vida es el gran teatro del mundo. No hay que olvidar que eso lo dijo Calderón. Yo personalmente encuentro muchísimo más parecido con Calderón que con Cervantes. Esto vivieron en la misma época, pero Calderón es Calderón, en cuanto a su naturalidad también. Es que Shakespeare tiene más parecido con Lope. Con Lope. Sí. Es que si queremos hacer comparaciones entre las obras, sería Shakespeare y Lope y un poquito de Calderón. Pero son los 400 años de la muerte de Shakespeare y Cervantes y no de Shakespeare y Lope. Creo que siendo Cervantes y Lope de Vega tan enemigo, está enterrada la hija de Lope de Vega en el mismo sitio. Porque así es las cosas de la vida. Vamos a ver, dándoles por el tiempo, no queremos abusar de la paciencia. Isabel, tenías una pregunta. Sí,
Sabine, tú eres experta en Shakespeare, ¿no? Según tengo entendido. Vamos a ver, un autor tiene su firma. Y entonces, cuando se estudia a un autor, se puede saber si es otro o es él. Sí. Entonces, ¿Shakespeare tiene firma de autor? Sí. Absolutamente. Sí, absoluta. Por ejemplo, de la obra en la que colaboró con Fletcher, Los dos nobles caballeros, eso se puede encontrar en internet, hay una actriz que recita 2 monólogos de esta misma obra. Pones a escuchar y sabes directamente cuál es el de Shakespeare. Y en este caso lo sabemos porque sí hay un manuscrito. Sí, O sea, se escucha, hay que escucharlo. Si se escucha a Shakespeare, por eso decía, mi jefe en Münster siempre decía, hay que leer a los otros para saber lo grande que Shakespeare es. Se nota directamente. Es decir, que no nos importa de dónde sea ni tal, No, lo que nos importa es que es su obra, es su obra. su obra que está ahí, y no he hablado de los sonetos, que sería otra conferencia. Bueno, pues nada más, muchísimas gracias a todos por su asistencia. A mí me gustaría solamente romper una última lanza a favor de España. Porque en su momento no supimos reconocer al genio, pero hoy día el Instituto Cervantes se llama Cervantes y representa ese agradecimiento a la universalidad de nuestro autor. Nada más.